Hay aproximadamente 20 millones de personas con diabetes en México. Solo en México. Diagnosticadas. Si naces en una familia de bajos recursos, como la gran mayoría de los mexicanos, y tienes diabetes, la probabilidad de que tenga una complicación es muy alta. Yo siempre digo que el problema no es la diabetes, el problema es la diabetes descontrolada. Este paciente hace 2 semanas vino y estaba en silla de ruedas, y ahorita ya está caminando. Desde ahí nace el concepto de decir, ¿por qué no existe el McDonald's de la diabetes? Muy irónico, pero sí decíamos, ¿por qué no hacemos un modelo donde los procesos estén alineados, que te podamos atender de una manera accesible? Bienvenidos a Irrazonables Podcast. Irrazonables Podcast, el espacio para quienes están resolviendo los pinches problemas urgentes. No desde la teoría, sino desde la acción. Historias reales, decisiones valientes y una conversación que las conecta. ¡Comenzamos! Miguel, qué gusto tenerte aquí en Irrazonables Podcast. Igualmente, muchas gracias, Rulo, por tenerme. Un placer estar aquí con ustedes y contarles un poco de Clínicas del Azúcar. Oigan, y para los que no saben qué es Clínicas del Azúcar, son más de 51 clínicas que tienen enfocadas en diabetes, han atendido más de 500,000 de pacientes y están revolucionando la salud en México y el mundo. Miguel, platícanos, ¿cómo inicia Clínicas del Azúcar? Pues bueno, es una historia ya de hace más de 10 años. Clínicas del Azúcar nace a raíz de una problemática grande que tenemos en México, que es la diabetes, y con un poco la injusticia que nosotros vemos que si tienes diabetes y naces en una familia de altos recursos, la probabilidad de que tenga una complicación es muy baja, porque puedes acceder a médicos privados, a los laboratorios, a los medicamentos. En cambio, si naces en una familia de bajos recursos, como la gran mayoría de los mexicanos, y tienes diabetes, la probabilidad de que tenga una complicación es muy alta. Estamos hablando de complicaciones desde ceguera, amputaciones, daño renal, ataques al corazón y en algunos casos hasta suicidio. Entonces, la diabetes se vuelve muy complicada y existe esta injusticia de que la salud se vuelve un predictor de tu bienestar. Y entonces, en el 2011, 2012, Javier, mi socio, estaba estudiando su maestría en MIT, especializándose mucho en el tema de diabetes, y fue donde le marca pues, a su mamá por primera vez para hablar de la diabetes, ¿no? Y le dice, oye, ¿y cómo está tu diabetes? Y para su sorpresa fue una respuesta pues muy un shock total, donde le dijo, sí, ya no quiero saber nada de diabetes, y si me muero de esto, pues ya no me importaría. Entonces para él fue un gran shock, y eso hizo que pues se metiera mucho en investigación de diabetes y tecnologías para diabetes, para decir, ¿por qué si alguien que tiene todos los recursos batalla tanto para atenderse, cuando en realidad sabemos que puede atenderse de una manera mucho más fácil y sencilla, ¿no? Desde ahí nace el concepto de decir, ¿por qué no existe el McDonald's de la diabetes? Muy irónico, pero sí decíamos, ¿por qué no hacemos un modelo donde los procesos estén alineados, que te podamos atender de una manera accesible, que la educación en la diabetes sea muy básica para la gente que más lo necesita, y en un modelo retail que sea muy accesible para mucha gente, en un solo lugar, y con un modelo de suscripción que también fue muy revolucionario en su momento, para decir a la gente que más lo necesitaba pudiera estar pagando plazos de 500, 600 pesos al mes, ¿no? Eso hacía que el modelo se vuelva muy accesible. Y en mi caso, pues bueno, en el 2013 que entro, Moni, mi esposa, tiene diabetes, entonces para mí también es algo muy personal. Yo venía de estar trabajando en muchas empresas de retail en México y en Colombia, y para mí se volvió una misión personal y profesional el decir, pues tenemos que llevar esto a toda la gente de México, ¿no? A todas las esquinas, crecer y abrir 200 clínicas, ¿no? Con este enfoque y misión de que todos tienen, todo mexicano o persona tiene que tener acceso a un tratamiento especializado en diabetes. La diabetes es una enfermedad, en mi percepción, donde hay otras que ganan más spotlight, ¿no? La gente habla mucho del cáncer, habla mucho de otras enfermedades duras, pero casi todo el mundo conoce a alguien con diabetes.
¿Cuáles son esas estadísticas y qué tanta es la proporción de gente que sufre o que puede padecer diabetes? Pues mira, lo que dicen los datos es que hay aproximadamente 20 millones de personas con diabetes en México. Solo en México. Diagnosticadas. Entonces, todavía hay otro, se estima que sea otro entre 5 y 10 millones que no están diagnosticados aún. Y creo que lo más impactante no es la cantidad de gente que hay con diabetes el día de hoy. Creo que el futuro no se ve tan prometedor. Somos de los países con obesidad infantil más grandes, si no es que el número 1 o el segundo. Y la realidad es que también, pues eso se vuelve una problemática tremenda, porque si vemos el futuro del trabajo también, pues cada vez hay más sedentarismo, cada vez hay más trabajos que no requieren movimiento. La comida que comemos, pues cada vez es más, digamos, no saludable, más barata, más accesible. Y la realidad es que eso hace que pues, el cuerpo humano se vuelva con mucha obesidad o con mucho sobrepeso, y eso es lo que causa que la mayoría de la gente pueda contraer diabetes. Otra estadística que me sorprende mucho es, antes normalmente veíamos que la diabetes tipo 2 pues, te daba arriba de los 50 años, arriba de los 45, y hoy ya estamos empezando a ver a hombres y mujeres que desde los 38, 37, ya les empieza a dar diabetes tipo 2, que es muy temprano a como hace 10 años, 15 años empezábamos a ver, ¿no? O sea, la diabetes está atacando más fuerte y cada vez a más jóvenes, que antes no se veía. Sí. ¿Cómo cambia la vida de alguien una vez que empieza a avanzar en su grado y en su número de diabetes? Bueno, hay dos tipos de diabetes. Tres si contamos la diabetes gestacional, que es para mujeres embarazadas, que es temporal durante el embarazo, pero general, pues está la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. A nivel mundial, la diabetes tipo 1 es aproximadamente el 5% del 100% de los casos. Entonces, la diabetes tipo 2 es la más tradicional y la que más vemos, ¿no? La diabetes tipo 1 es la que te da en una temprana edad, te puede dar desde recién nacido o hasta los 20, 25 años. Falla tu páncreas por completo, y entonces dependes de insulina. Cada vez que consumas algún alimento, dependes de insulina para que te pueda regular el nivel de azúcar en tu cuerpo. Y la diabetes tipo 2 es más por hábitos alimenticios o hábitos pues de la normalidad, de la vida cotidiana, ¿no? Tradicionalmente le da a gente que tiene obesidad, sedentarismo, no hace ejercicio, etcétera, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más importantes cuando te da diabetes tipo 2 es entender por qué te da, ¿no? Nosotros todo humano tiene un páncreas, y el páncreas es el que se encarga de soltar insulina en nuestro cuerpo. Entonces, tú y yo nos comemos una hamburguesa ahorita, nuestro cerebro le dice al páncreas, te acabas de comer 10 unidades de azúcar, suelta 10 unidades de insulina, ¿no? Entonces, esas 10 unidades de insulina absorben el azúcar y lo convierten en energía, y eso es lo que hace que pues, funcionemos, ¿no? Una persona con diabetes tipo 2, el cerebro le dice, se comió 10 unidades de azúcar y suelta 9. Entonces el páncreas empieza a debilitarse y no puede soltar las unidades de insulina adecuadas para ese consumo de azúcar. Y eso hace que pues ese extra una unidad de azúcar se queda en tu cuerpo, se queda en tu sangre, y literalmente imagínate cuadritos de azúcar en tu sangre. A lo largo del tiempo eso hace que dañe tus venas más pequeñas, que están en el ojo, en las extremidades, los pies, riñón o corazón. Y por eso las complicaciones más normales en la diabetes es ceguera, amputaciones, daño renal y ataque al corazón. Oye, qué impresionante, creo que nunca lo había escuchado tan fácil de entender. ¿Cuáles son esos alimentos que están generando, impulsando el número 2? Pues bueno, yo creo que es una combinación de todo. Las cantidades cada vez son mayores. Las cantidades de alimentos que consumimos, como que el plato lo hemos venido haciendo más grande a lo largo de los años. La realidad es que cualquier alimento que consumamos tiene azúcar. Yo creo que el secreto está en la cantidad y en hacer un plato balanceado. Como siempre nos dicen las nutriólogas, tú puedes tener, si consumes frutas, verduras, consumes carbohidratos, consumes arroces, siempre al final lo que creo que hace la combinación mala es
desde, bueno, los refrescos, que son una tremenda bomba de azúcar que consumimos y que cada vez se consume más. Pues los alimentos chatarra o estas que conocemos como las papitas, los fritos, todo eso hace que pues al final el humano, entre menos ejercicio haga y más consuma, pues va creando esta obesidad, ¿no? ¿Y por qué crees que entras a un Oxxo hoy en día, por mencionar una tienda, y el 95-98% de los productos están en esa categoría? Pues mira, creo yo que es porque son ricos, es lo que vende, son muy baratos, son fácil de comer. O sea, la realidad es que ir a un Oxxo a comprar galletas, sándwich y un refresco, te tardas menos de un minuto y te cuesta posiblemente menos de 60, 70 pesos. Y eso es lo que la gente consume. Mucha gente que, por ejemplo, trabaja en obras, albañiles, se consumen más de 1 litro de coca o de refresco al día. Ahora, los entiendo, están en el sol, están haciendo trabajo físico, pues 1 litro de soda te da energía. Lo que sucede es que acaban pues, consumiendo una cantidad extrema de azúcar, que eso hace que luego el páncreas se canse y empieza a dejar de funcionar, y eso hace que pues a la larga te esté afectando y llegues a un posible prediabetes o diabetes, ¿no? Tienes toda la razón. O sea, el tema de accesibilidad. O sea, antes yo creo que era más fácil que se les cocinaran, llevaran sus tortillas. Por ejemplo, en ese caso, ¿no? O el lonche a los niños o lo que sea. La otra vez estaba saliendo justo de un Oxxo y en eso veo un chavo que claramente no se veía bien de salud, con desayuno de campeones, un Monster grande y unos pingüinos. Y eso iba a ser su desayuno. Y como ellos, millones de personas y cada vez más están consumiendo eso sin tener este grado de conciencia. Sí, y yo creo que mucho tiene que ver también pues la educación, ¿no? O sea, la educación los niños de hoy en día, pues normalmente hacen lo que los papás hacen, ¿no? O famoso, el liderear por el ejemplo. Si los papás, me incluyo, estamos consumiendo refrescos, comida chatarra, pues los niños van a querer lo mismo, ¿no? O sea, entonces al final creo que también es un reflejo de lo fácil que se ha vuelto, lo accesible que se ha vuelto, lo rico que es. Digo, al final, en la Ciudad de México hay una cantidad de informalidad alrededor de la comida deliciosa, y muy barata y muy fácil y muy rica. Mucha gente come en la calle, porque es barato, es fácil y es rico. Y entonces eso también hace que pues a la larga vayamos dañando nuestro páncreas. Ahora, como cualquier padecimiento normal, pues si tus papás o tus abuelos tuvieron diabetes tipo 2, la probabilidad de que tú tengas diabetes tipo 2 pues es mayor. ¿Por qué? Porque tú vienes de una genética y tu páncreas va a ser muy similar al de tu papá y tus abuelos, y eso hace que tu páncreas pueda, pues, digamos, desgastarse de una manera más rápida si tú consumes los alimentos que estamos acostumbrados a consumir, ¿no? Y yo veo a veces, ¿no? Una persona sufriendo y digo, le puedo ayudar. Y he visto modelos de emprendedores que le ayudan a una persona a 10, a 15, a 100 y de repente empiezan a crecer 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 50,000, 100,000, y ustedes han ayudado a más de 500,000 personas. ¿Qué se sintió haber llegado al medio millón? No, pues no. La verdad es que, o sea, pues bueno, creo que por un lado un orgullo, pero también nos sigue retando a que lleguemos a todavía más. O sea, si hablábamos de 18, 20 millones diagnosticados y nada más hemos llegado a 500,000. O sea, el problema es mucho más grande de lo que hoy podemos y hemos llegado a alcanzar. Claro, pues estamos muy orgullosos de haber cruzado esa meta o ese hito, pero al final seguimos impulsando a querer llegar a más porque sabemos que el problema, o Oaxaca, por ejemplo, donde todavía hoy no tenemos una clínica, bueno, ¿cómo llegamos a Oaxaca? Lo más rápido posible, porque sabemos que hay gente que está muriendo hoy por diabetes, porque no tienen acceso a una clínica especializada, ¿no? Y cuéntame una historia que te haya conmovido de algún paciente. Híjole, no, pues hay muchas. Hay muchas y creo que, digo, es muy bueno siempre recordar, porque ya cuando empiezas a trabajar en estrategia y en la oficina y estás en tu computadora y realmente no estás viendo el impacto que se crea en las clínicas, ¿no? Una historia que me gustó mucho fue cuando abrimos la primera clínica de Guadalajara.
la abrimos no me acuerdo, creo que era julio, un 19 de julio, pero la inauguración o esta como corte de listón oficial siempre lo hacíamos como 1 o 2 semanas después, pues para asegurar que todo esté funcionando bien, ¿no? Y bueno, creo que por viajes también no podíamos estar todos al mismo tiempo. Pero me llamó mucho la atención porque el día que abrimos, me contaba Adanelli, que es una de nuestras distritales ahí en Guadalajara, ella me decía, el día que abrimos llegó un paciente en silla de ruedas para atenderse, ¿no? Yo tengo diabetes, me quiero atender. Su hija lo había traído en la silla de ruedas, vio la clínica, se hizo la prueba gratis, que siempre hacemos una prueba gratis para ver en qué nivel de azúcar están, la hemoglobina. Rápidamente se dio cuenta que estaba descontrolado, las dosis estaban mal. El doctor, bueno, ve que puede pagar la membresía, se vuelve un miembro de Clínicas del Azúcar. El doctor rápidamente le ajusta los niveles de insulina que tenía como dosis. Y 2 semanas después que hicimos ya la bendición oficial y el corte de listón, y nosotros nos gusta siempre llevar un padre también para bendecir la clínica, el paciente llega y caminando. Obviamente en ese entonces yo no sabía, porque todavía yo no estaba el primer día que abrimos. Le tocó estar pues en la bendición, el padre da unas palabras, una oración, y hasta sale en la foto, ¿no? de la primer clínica en Guadalajara. Y luego Adanelli fue la que me cuenta y me dice, oye, es que este paciente hace 2 semanas vino y estaba en silla de ruedas, y ahorita ya está caminando. Entonces para nosotros me gustó mucho esa historia, porque dije, oye, esta persona puede regresar a trabajar, puede volver a ser productivo, el volver a caminar, pues al final creo que si le preguntas a cualquiera, o sea, fue algo tremendo, ¿no? Y eso, pues historias como esas tenemos cientos, mucha gente que también ha contemplado malamente o desgraciadamente el suicidio, porque se vuelve una carga emocional, personal muy dura. Si tú tienes diabetes, muchas veces dependes o te da una complicación, una amputación o ceguera, depende de tu familia, y tu familia ahora te tiene que volver tu cuidador. Entonces esa carga emocional que tienen ellos de decir, ya no quiero que mi familia sufra por mí. Entonces la verdad es que yo siempre digo que el problema no es la diabetes, el problema es la diabetes descontrolada. Entonces una vez que tienes diabetes puedes vivir una vida completamente normal mientras la tengas controlada. ¿Cómo funciona la membresía del One Stop Shop? Buena pregunta. La membresía en Clínicas del Azúcar lo que te incluye es todo lo que necesitas alrededor de la diabetes, a excepción del medicamento, porque cada paciente es diferente, ¿no? ¿Qué incluye esto? Incluye educación ilimitada con enfermeras que son educadoras en diabetes, nutrición ilimitada con las nutriólogas que tenemos en las clínicas, obviamente tu consulta con el médico especialista, los laboratorios que necesitas, psicología o cambio de hábitos, porque también ayudamos mucho, coachamos mucho al paciente en cambiar estos hábitos malos que tenemos, y revisión periódica de las posibles complicaciones. Tenemos una cámara de fondo de ojo para revisar retinopatía, revisamos los pies también para analizar las sensibilidades y que no llegues a pie diabético, y el daño renal, para daño de riñón, para asegurar que no llegues a un daño renal importante. Entonces todo eso te lo incluye en la membresía. Hay pacientes que compran la membresía y el médico rápidamente se da cuenta que necesita insulina. Es la primera vez que se va a administrar insulina al paciente y el médico dice, oye, yo te quiero ver en 1 semana porque necesito ver cómo reaccionas a la insulina. Entonces la realidad es que hay pacientes que vienen cada semana porque quieren estar con la nutrióloga, y hay pacientes que vienen 1 vez al mes, cada 3 meses, porque ya están controlados y es nada más para asegurar que puedan hacer su chequeo o follow-up completo en toda la clínica, ¿no? Entonces, digamos que cada paciente escoge su journey alrededor del modelo de todo en un solo lugar. Y ahorita suena padrísimo eso y muy claro de entender, pero es una disrupción grande en la industria de la salud, en México y en el mundo. Combinaron un gran problema social y un gran modelo de negocio. Sí, yo creo que la innovación, digamos, fue, o sea, la diabetes, las guías clínicas de diabetes
aquí en Europa, en Estados Unidos y en China son las mismas. O sea, llega un paciente y un doctor sabe las guías clínicas que se tienen que seguir. Creo que la innovación está en, bueno, además de la parte clínica y médica, ¿qué más tenemos que hacer al paciente? Y lo que nosotros, al momento de crear este modelo fue, pongamos al paciente en el centro y con todos los especialistas rodeémoslo para ver qué es lo que necesita ese paciente. Entonces, desde, oye, primero hay que bajarle su nivel de hemoglobina, porque para prevenir complicaciones, bueno, insulina. Entonces el doctor entra muy rápido los primeros 3 meses para bajarle la hemoglobina. Pero una vez que le baja la hemoglobina, bueno, y si lo complementamos con nutrición, cambio de hábitos, educación, y que el paciente pueda llevar un ejercicio o rutina de ejercicio, pues podemos hasta quitarle medicamento al paciente. Entonces, creo que también la parte de la suscripción fue muy disruptivo. Ahorita ya hablamos, todos los modelos de salud son de suscripción, pero hace 12, 13 años pues era todavía muy disruptivo, ¿no? Y nosotros lo hicimos con la mentalidad de crear acceso. Muchos de los focus groups que hicimos al principio, los pacientes nos decían, tengo miedo de ir al doctor porque no sé cuánto me va a costar. Entonces, al momento de hacer un modelo de suscripción, tú le dices, tú vas a pagar 500, 600 pesos al mes y nada más. No te voy a cobrar porque vengas más o porque vengas menos. Lo único que va a variar pues, es el medicamento, ¿no? Entonces, eso también fue muy disruptivo al momento de abrir, ¿no? Y eso ayuda a generar un montonal de confianza con el paciente, porque hoy en día muchas de las incertidumbres que hay o miedos que hay de irse a atender es, me va a salir carísimo. 2, me va a decir que me quiere ver casi cada 2 días y cada consulta me la va a cobrar entre 500, 800 o 1,000 pesos y ahí me va a tener enganchado. Y pues claro, no hay un incentivo real de quererte curar porque le representas un ingreso recurrente, ¿no? De 500 pesos, 800 pesos cada consulta. Ustedes por un precio les están incluyendo todo. Nutriólogas, psicólogos, médicos, absolutamente todo. Sí, y creo que, justo como lo decías, o sea, a pacientes los llevamos a controlar tan rápido a veces que hasta el propio paciente nos dice, oye, ya para qué sigo contigo, ya me curaste. Entonces, sí también entra en un tema donde, bueno, la diabetes pues es una enfermedad crónica, ¿no? Es para toda la vida. Siempre. Lo importante es que te controles, pero sí necesitas hacerte cada 3 meses por lo menos el estudio de la hemoglobina para asegurar que sigas en control, ¿no? La hemoglobina es la que te dice si estás en control y la que predice las complicaciones si no estás en control. Pero pues como vamos a la clase media baja, pues claramente los pacientes dicen, oye, ya me enseñaste, ya me educaste, ya me controlé, deja ver si puedo hacerlo yo sin ti. Con todo gusto, pero al final creo que cada paciente va evolucionando y es diferente, que las dosis se tienen que ir ajustando. Acaba pasando que muchos de los pacientes luego regresan y dicen, bueno, sí, siempre sí necesito porque ya me volví a descontrolar, ¿no? Pero sí, justo eso pasa porque al final el incentivo que tenemos nosotros, o más bien, como es tan clara la medición de la hemoglobina para saber si tienes diabetes o no, es muy claro para nosotros los incentivos a nuestra gente en las clínicas. Si esta persona tiene arriba de 6.5, o sea, es nuestra labor asegurar que se quede. Porque si sabemos que tiene diabetes y si no se queda, la probabilidad de que se complique es muy alta. O por lo menos trátate en otro lado, pero trátate. Y ese examen se lo pueden hacer gratis en cualquier clínica del azúcar del país de las 51 y una en Estados Unidos, 52. Y es gratis. Es gratis. Es el primer examen. La primera vez que vienes a clínicas del azúcar, te tomamos ciertos datos demográficos, pasas con la enfermera, te tomamos la muestra, el laboratorio procesa la hemoglobina en 5 minutos, pasas con el médico interpreta el resultado contigo, con el paciente, y ahí es donde ofrecemos, dependiendo del resultado, pues qué tipo de membresía te conviene, donde la mayoría pues es por diabetes tipo 2, también tenemos algunas membresías que son de prediabetes, de hipertensión, colesterol, pero bueno, en su mayoría son de diabetes, y ese examen, si la persona decide no quiero volverme miembro de Clínicas del Azúcar o no quiero comprar la suscripción, membresía, ese examen se lo llevan y pueden atenderse en cualquier otro lado. O sea, la primera vez es completamente gratuita. Es para generar esa conciencia de cómo estás y de educarte en que recibimos pacientes con 18 y 19% de hemoglobina. O sea, es altísimo.
no sabemos ni cómo siguen parados, porque es un nivel de descontrol tremendo. Entonces, eso es lo que hacemos para que podamos generarle ese, no quiero decir miedo, porque no es miedo, pero sí esa conciencia al paciente de, si no haces algo hoy, con este nivel de hemoglobina, vas a acabar con una complicación en muy corto plazo de tiempo. Entonces, generamos esa conciencia con el estudio gratis. Emprender a esta escala, con este nivel de infraestructura, con este nivel de disrupción, requiere capital. ¿Cuánta inversión han levantado ustedes? Sí, pues mira, desde los principios hemos en total aproximadamente entre 26, 28 millones de dólares para lograr, bueno, la escala, la infraestructura de las clínicas y bueno, todos los planes también de crecimiento que tenemos como piloto que estamos haciendo en Estados Unidos para poder lograr también penetrar el mercado de Estados Unidos, que es también muy necesitado, hablando de la gente latino, hispana. Gran parte de eso ha sido, pues obviamente para capital de trabajo, para abrir las clínicas, fortalecer el equipo, porque al final, pues manejar 50 clínicas ya se requiere de una estructura, digamos, corporativa o central importante. ¿Cuántas personas son trabajando? Ahorita aproximadamente 730, incluyendo pues todas las clínicas, ¿no? Sí. Sí, porque en cada clínica aproximadamente entre 13, 15 personas, por 52, más un área central que le llamamos oficina de apoyo a sucursales, de aproximadamente 40, 45 personas. Oye, qué increíble. ¿Cuáles son los consejos que les darías a los emprendedores y a las emprendedoras que están buscando levantar inversión? Híjole, bueno, creo que uno es tener muy claro para qué vas a usar el dinero. Yo siempre digo que, o sea, levantar capital es difícil, ¿no? Creo que alinear con quién quieres, digamos, casarte, porque al final es casi como un matrimonio. ¿Con quién te quieres asociar? ¿Qué te va a dar de valor ese posible socio? Y cuando recibas la inversión, si es que la recibes, asegurarte que lo que dijiste que ibas a hacer lo ejecutes al pie de la letra. Claro, puede haber planes que se desvían, pero creo que lo más importante para poder continuar levantando capital es que si tú levantaste capital y dijiste que iba a ser para ABC, al siguiente levantamiento digas, aquí está, hice ABC. Tal vez fue ABCD también, más. pero no hice X, Y, Z, ¿verdad? No me compré un coche y me fui de vacaciones con eso. Entonces, sí, o sea, tener muy claro para qué es, por qué. Y yo creo que, digo, dependiendo de las etapas de las empresas, pues el levantar capital es para diferentes tipos de actividades o de posibles planes. Pero sí, así como los inversionistas o posibles inversionistas hacen el due diligence para el emprendedor, ustedes también hagan el due diligence hacia el inversionista. O sea, porque al final es como un matrimonio. Y para los que estamos casados, pues cuando las cosas van bien, todo va bien. Cuando las cosas van mal es cuando realmente pones se reta el matrimonio, ¿no? O esa sociedad, al final de cuentas, ¿no? Entonces es bien importante también asegurar que esté alineado con esa visión que tengas tú, ¿no? Y siempre decimos a los emprendedores, la inversión debe ser consecuencia de la relación, no al revés. No primero recibo el dinero y luego vemos cómo nos llevamos, ¿no? Y sobre todo en esos momentos claves, el voltea a ver al mesero, le agradece al que le abren la puerta, como trata en un divorcio a su exesposo o exesposa es como te va a tratar a ti. No te va a tratar a ti como en la luna de miel. Definitivamente, tienes toda la razón. Y yo creo que, oye, me va a tomar un mes más, 2 meses más conocerlo bien, vale la pena. Porque al final va a ser, bueno, lo que creo que la mayoría quiere pues, es una relación a largo plazo. Al final de cuentas lo que quieres es pues, tu visión y tu misión de tu emprendimiento lo estás llevando a 10, 15 años. Si ellos van a estar contigo por 10, 15 años, pues más vale que sea alguien con el que sabes cómo es, sabes que te puede ayudar. Cuando las cosas van mal, sabes que pueden hacer equipo para hacerlo. Entonces, creo que es bien importante, así como ellos te investigan a ti, pues tú investigues a ellos, ¿no? Porque muchas veces puede ser fácil
pues toma el dinero que te pongan, ¿verdad? Porque luego, es oxígeno y es la sangre, vámonos. Luego vemos cómo nos ponemos de acuerdo. Sí, pero pues a la larga puede ocasionar más problemas que soluciones, ¿no? ¿Cuál ha sido una experiencia tuya levantando inversión que nunca se te va a olvidar? Ay, Jesús, no, pues, a ver, creo que, pues es que al final cada uno es diferente, ¿no? O sea, cada etapa del levantamiento que nos ha tocado ha sido diferente. Una experiencia mía es asegurarte que con el que estás levantando sea la etapa correcta, ¿no? Muchas veces lo que decíamos era si estamos listos para recibir este tipo de inversión. ¿A qué me refiero? Oye, voy a poner un ejemplo, pero pues queremos abrir 20 clínicas más. Entonces eso requiere, estoy poniendo números al aire, ¿no? Pero eso requiere que levantemos $4 millones. Ah, perfecto. Pero luego llega alguien y te dice, bueno, pero yo te quiero poner 15, porque quiero que hagas no 20, quiero que hagas 100. Bueno, pero estoy preparado para eso o no. Porque 15 suena muy atractivo y dices, oye, qué mejor levantar más que... Pero la pregunta no es el monto, la pregunta es, ¿estoy preparado yo o la empresa, no yo, la empresa, para tomar esa inversión? Porque así como pues, todos queremos levantar capital para crecer y escalar, si tú, en mi opinión, si tú tomas algo que es muy grande para la etapa en la que estás, así como te puede doler quedarte sin dinero, tener mucho dinero también es muy peligroso. Porque luego vas a hacer tu plan, que es A, B, C, pues van a querer que hagas A, B, C, D, E, F, I, J, K, y te puedes contratar a los mejores MBAs y consultores de McKinsey, y la realidad es que eso puede afectar mucho, ¿no? Entonces, bueno, creo que una experiencia que tuvimos fue que sí, en algún momento tuvimos un term sheet con una cantidad muy grande, y afortunadamente se nos presentó otra oportunidad que estaba más alineada al monto y a la visión que teníamos. Y looking back, sí, haciendo para atrás, pues sí dijimos, qué bueno que no tomamos eso, porque no estábamos preparados. Tal vez hoy ya lo estamos, y qué bueno, pero asegura que estés en la etapa correcta, porque también mucho dinero puede ser problemático, ¿no? Y se han visto muchísimos casos de emprendimientos que cuando reciben inversión que pensaban que estaban listos, y eso es lo que los truena, al final de cuentas. Sí. Las pierden piso, acaban contratando sin estructura. Siempre. Y eso ustedes lo han hecho súper bien. Cómo han crecido, obviamente, muy rápido, pero muy bien. ¿Cuál es el secreto que han hecho ustedes o las 3 cosas más claves que hayas identificado tú que les ayudó a crecer o a escalar sin perder la calidad? Mira, buena pregunta. Creo que o sea, una de las cosas que nunca hemos perdido y siempre lo hemos tenido muy claro es estamos haciendo esto para ayudar a la gente, ¿no? Entonces, eso levantando 1, 2, 200, 300 mil, o sea, siempre nuestra misión va a ser ayudar a la gente, ¿no? Entonces, las decisiones a nivel directivo, a nivel consejo, siempre son tomadas desde la perspectiva, ¿y esto le va a ayudar al paciente o no? Entonces, bueno, siempre hemos tenido esa, creo que número uno, ese genuino, o bueno, interés genuino por el paciente, ¿no? Otra es, le metimos desde el día 1 de la primera clínica, dijimos, todos los procesos que hagamos, piensa que son para 200 clínicas. Si no es para 200 clínicas, no lo hagas, porque no va a funcionar. O porque puede funcionar ahorita, pero cuando tengamos 10, ¿qué va a pasar? Entonces, sí, siempre desde el día 1 teníamos esta meta de 200 clínicas. Entonces, si hago esto, ¿funciona para 1, o funciona para 10, o funciona para 200? Que funcione para 200, porque pues no es broma, queremos llegar a 200. Uh-huh. Tal vez nos tardamos más de lo planeado, pero vamos a llegar, y queremos llegar, ¿no? Entonces, esa mentalidad también de pensar en grande, ¿no? Y para nosotros también siempre hemos estado acompañados de la mano de Dios. Para nosotros esto es una misión que Dios nos dio de ayudar a los enfermos. Y eso también ha sido algo muy interesante y una dinámica muy, digamos, enriquecedora a nivel directivo, porque las decisiones las tomamos con mucha analítica, con mucha información
con gente experta, pero siempre acompañados de la mano de Dios. Nos ponemos en oración antes de una junta importante. Somos una empresa consagrada. Entonces también para nosotros eso ha sido, y creo yo que ha sido una de las cosas clave también para asegurar que podamos hacer las cosas bien. No crecer por crecer, porque para mí, ahorita hablando de 51 clínicas, bueno, si cerramos una, bueno, pues no importa, tiene 50. No, porque esa una atiende hoy a 1,500 familias, 1,500 pacientes, y hay 13 empleados, 14, 15 empleados. Si la cerramos, eso implica que vamos a dejar a 1,500 pacientes o familias sin atención y no vamos a poder pagar el sueldo de 15, 13 personas. Entonces, no sé si eso ha sido parte del éxito o no, pero sí esta mentalidad que tenemos de pensar en grande, todo piensa para 200 clínicas, pero siempre pensando y poniendo al paciente en el centro. ¿Cuál ha sido el momento donde más cercano has sentido a Dios? Siempre, pero creo que cuando realmente piensas que ya nada más puede salir mal, ahí es donde creemos nosotros que se aparece, ¿no? Y bueno, creo nos ha retado mucho en el crecimiento y en la escala porque mueves una palanca que para bien, pero se te cae otra. Y luego mueves esa porque se te cayó y se te cae otra. Entonces, nunca hemos estado como que con todas las palancas que hacen que el modelo funcione y que perfectas. O sea, siempre tenemos áreas de oportunidad y ver cómo podemos mover esas palancas. Pero sí, para nosotros es muy claro que el momento que una cosa empieza a salir bien, que no venía tan bien, se nos cae otra. Entonces, no puede ser. O sea, si las dos hubieran estado, hubiéramos estado ahorita ya en 100 clínicas, ¿no? Entonces, creo que es una de las formas que se manifiesta en nosotros, en la empresa, de mantenernos aterrizados, mantenernos humildes de cierta manera en el sentido de que para lograr ese impacto y realmente transformar la salud en México a nivel diabetes, lo tienen que hacer bien, tienen que buscar eficiencias. Esto no va a ser un negocio que que va a dejar dinero y que vas a poder tener tus oficinas corporativas así enormes. O sea, esto lo tienes que hacer de una manera muy lean para que puedas llegar a millones de personas y con eso poder pues llegar a las 200 clínicas. Muchas gracias por compartir, hermano. Eso lo comparten tú y Javier, la fe, y hemos platicado los tres y se nos ha ido increíble. Y lo han logrado bajar a nivel empresa. Sí. Como te decía, es una empresa consagrada, entonces todos los viernes primero de mes tenemos misa. No lo hacemos obligación, pero sí, lo que sí hacemos es a todos los empleados los incentivamos a que sean mejor en su fe, la fe que practiques. Pero si entras a trabajar clínicas del azúcar y en 2 años sales por cualquier razón, quiero que salgas mejor persona de fe. Entonces, sí lo transmitimos, está en nuestros wallpapers, o sea, mandamos un wallpaper institucional para todas las computadoras y ahí viene, oye, esto es una misión de Dios que nos dio para curar a los enfermos. O sea, al final es algo que comunicamos. Y por lo menos a nivel directivo, gerencias, sí estamos todos muy alineados en eso. Otra vez, pues no forzamos, pero sí sabemos que pues, un gran porcentaje de los mexicanos son católicos, ¿no? Entonces... y ves la diferencia entre creer y no creer, el momento en el que estás en la turbulencia. Lo personal, por ejemplo, en los momentos más difíciles que más me agarro a la cruz y a creer en Dios, ahí es cuando se resuelven las cosas. Y cuando confías... Cuando confías es cuando se acomodan las cosas. Y bueno, yo algo también que siempre le digo al equipo también es, como decía mi abuelita siempre me decía, cuando llegaba a comer un domingo en su casa, me decía, oye, ya estaba en la universidad, oye, ¿ya estudiaste para el examen? Porque tengo examen el lunes, ¿ya estudiaste? Sí. Bueno, pero ponte a rezar. Y yo, sí, voy a rezar para que me vaya bien. Pero estudia, no nomás reces, o sea, también estudia. Entonces... Sí, es una combinación muy padre de, o sea, no porque vayamos a misa y todos creemos,
o sea, nos va a ir bien. No, o sea, también hay que hacer las cosas bien, hay que capacitarnos, hay que leer libros, hay que volvernos expertos en retail, en diabetes. Porque si no, o sea, todo esto se acaba, ¿no? O sea, al final yo lo veo más como un habilitador que nos sostiene en esos momentos críticos, pero si no hacemos o sea, bueno, voy a trabajar 3 horas y el resto de las horas voy a rezar, pues no vamos a avanzar así, ¿no? Entonces, sí, esa combinación de esfuerzo con fe. Claro, y a final de cuentas, como seres humanos, somos mitad cuerpo terrenal y mitad alma, ¿no? Sí, Entonces es el equilibrio entre ambas. Oye, ¿cuál ha sido, si es que han recibido algún tipo de amenaza de alguna empresa, algún gobierno, alguna historia que te acuerdes? Porque al final de cuentas están disrumpiendo la industria de la salud, que está siempre o del sector público o la tienen enjaulada y casi amafiada algunos corporativos o conglomerados. Pues mira, yo creo que al principio lo que sucedía mucho es, o sea, como que la industria médica no creía en el modelo, ¿no? Tú no puedes atender diabetes y controlar a pacientes a ese costo. Casi que era en resumen, ¿no? Porque existe existía, porque ya probamos que claramente no, pero existía esta como inconformidad en el sentido de, para poder dar una atención especializada en diabetes, tiene que ser a nivel endocrinólogo. O sea, no hay una persona mejor. Ahora, y no estoy en contra de los endocrinólogos, claro, son muy especialistas, son muy buenos, pero hay que aceptar que solamente el 10% de la población los puede pagar. O sea, una consulta de 1,500, 2,000 pesos solo para la consulta. Me faltan los laboratorios, medicamentos, nutrición, pues, es una enfermedad carísima. Menos del 10% lo puede pagar. Perdón, sí, menos del 10% lo puede pagar. Entonces, para mí era muy claro decir, yo no estoy compitiendo con el endocrinólogo. O sea, yo estoy compitiendo, más bien, no estoy compitiendo ni siquiera con el IMSS. Yo estoy creando un modelo donde hay mucha gente que dice, yo no puedo pagar eso, yo no quiero ir a la seguridad pública o estoy en el sector informal. O sea, cerca del 50% de México es informal, no tienen acceso al IMSS, no pueden pagar el endocrinólogo. ¿Qué hago? Y tengo diabetes, me quiero tratar. ¿Qué hago? No había opciones. Entonces creamos esta opción alternativa donde tal vez pues no voy a tener endocrinólogos en la clínica, pero sí tengo un doctor que está especializado en diabetes, una educadora en diabetes, una nutrióloga, que lo ponemos en el centro y le hacemos el 80-20. Está bien, pero eso hace que baje 2.5 en promedio su hemoglobina. O sea, digamos, es mejor que nada, definitivo. Es más, es mucho más que nada. Entonces, ese reto sí lo enfrentamos al principio, como que así no se trata la diabetes, por ese costo no vas a lograr bajar los niveles de azúcar. Y creo que para mí son mercados diferentes. O sea, al final yo estoy llegando a una población que se quiere tratar y que no ha tenido acceso por años. Súper desatendida. ¿Qué le dirías a un paciente que cree que no puede pagar la atención médica? Es mejor invertir hoy en tu salud, especialmente en la diabetes, porque el día de mañana una complicación te puede salir muy, muy caro. Mucho más caro de lo que puedes invertir el día de hoy. A un político que habla de salud pública, pero no de prevención. Tenemos que empezar por lo primordial. En mi opinión, la prevención tiene que venir del gobierno, con sus campañas y con mucha awareness, y ya digamos, la atención en alguna enfermedad, pues ya tiene que venir a través de iniciativas privadas. A un inversionista que cree que el impacto social no es rentable. Que está mal, y que hacer el bien también puede te puede ir muy bien. ¿Qué le dirías a la gente de la primera clínica que abrieron? Felicidades, lograron transformar la industria de salud en México. A un joven médico que no encuentra o está confundido con su carrera. Asegúrate de que tu pasión sea servir a los demás, y con eso te vas a dar cuenta de si realmente quieres ser médico en tu carrera. ¿Crecer rápido o crecer bien? Crecer bien. ¿Inteligencia artificial o inteligencia emocional? Emocional. ¿Atender 1000 pacientes o cambiarle la vida a uno? Cambiarle la vida a uno. ¿Curar enfermedades o prevenirlas?
Prevenirlas. ¿Impacto social o rentabilidad financiera? Impacto social. ¿Cambiar una industria o cambiar el país? Industria. ¿Coca-Cola o Pepsi? Ninguna. Coca-Cola. ¿Tortas o tacos? Tacos. ¿Café o té? Café. ¿Tequila o mezcal? Tequila. ¿iPhone o Samsung? iPhone. Ya ni siquiera digas lo demás. Sí. Venga, muchísimas gracias, No, Miguel. al contrario. Hermano, qué Muchas gracias. gustazo tenerte, güey.